Muy buenas a todos. En este nuevo episodio del Murmullo del Arte vamos a hablar un poco de lo que es la actuación. Vamos a profundizar en el tema, vamos a hablar sobre algunos datos, consejos, cosas importantes, información de interés y en general todo lo que tenga que ver con el mundo de la actuación y las artes escénicas. Para ello tenemos a una invitada muy especial, la cual tiene experiencia en actuación, muy buena actriz por cierto, y mi estimada amiga, Alejandra Mirabal. ¿Y cómo estás hoy, Ale? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué se siente ser actriz? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, nada, primero muchísimas gracias por la invitación a tu podcast, Carlos. Yo muy agradecida de estar hoy aquí en este capítulo. Y bueno, hablándote un poquito acerca de esto, si me preguntas a mí qué se siente ser actriz, para mí es lo máximo. O sea, para mí es increíble. O sea, es como la libertad de ver diferentes perspectivas por medio de diferentes personajes, diferentes papeles. Y tienes como esa visión triple y la facilidad de ver diferentes perspectivas por medio de diferentes cosas, porque el arte del medio te lo da. Claro, y entiendo cómo te sientes, ya que a mí me gusta mucho dibujar. El arte es algo hermoso. Sí. En eso estamos de acuerdo, definitivamente. Sí, claro que sí. Y bueno, para empezar a entrar de lleno en este tema, cuéntanos, ¿cuál fue el momento decisivo que te hizo decir quiero ser actriz? Bueno, desde chiquita, desde que yo estaba chama, siempre me gustó muchísimo todo lo que fueran las cámaras, siempre me gustó el público, tenía muy poquita pena para muchísimas cosas. ¿No tenías ningún tipo de miedo escénico? No tenía ningún tipo de miedo escénico. Y realmente de un día a otro fue como que, no, o sea, no te puedo decir como que yo era una chama que desde chiquita veía películas, muchas películas así, sino que fue como, yo primero empecé por la música, o sea, primero empecé por el canto, por la música, empecé a tocar instrumentos y ya luego nada, empecé a ver como videos, como creación de contenido, luego empecé a ver cosas relacionadas al arte de la actuación y fue como lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención y ya ahí de lleno pues cuando tenía 14 años y como que decidí que era algo que quería estudiar, era algo que quería hacer, que quería aprender y bueno, desde ese momento fue que yo empecé a tener más estudios sobre este arte. Entonces podríamos decir que tú tienes, además de la actuación, más allá, más experiencia en el arte en realidad, vamos a decir, en un aspecto un tanto más general. Exactamente, o sea, a mí me gusta el arte en cualquier presentación que venga, o sea, me gusta crear contenidos, me gusta la música, me gusta actuar y puedo reconocer que se me da muy bien porque es algo que me gusta, que me apasiona y pues siempre busco hacerlo bien. Claro. O mejorar. Claro, a mí también algunas veces me gusta tomar fotos, así que te entiendo. Sí. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué nos puedes contar de el papel más desafiante que hayas tenido hasta ahora en tu carrera? O que haya representado un desafío emocional interpretarlo. Bueno, o sea, si te soy muy honesta, aún no he llegado como a ese papel que yo diga, wow, qué difícil esto. Porque cada vez que tengo la oportunidad de tener un guión o cada vez que leo un guión, pues busco adentrarme, busco buscar y estudiar desde distintas emociones qué perspectiva o a qué fin quiere llegar ese personaje. Claro, disculpa, que muchos actores de hecho hacen eso, sí. Que se informan ya sea del personaje o del contexto en el que lo están interpretando para hacer un gran trabajo. Exactamente, entonces partiendo de allí, o sea, actualmente no te puedo decir que tengo como un papel muy difícil que haya hecho todavía porque no me ha tocado todavía llegar ahí. Claro, pero sientes que algún día te va a tocar, ¿no? Sí, claro, todavía queda camino. Claro, muy bien. No, y es que
en cualquier profesión o casi cualquier profesión, siempre llega un momento en el que es decisivo para nosotros, que representa un desafío por cualquier razón, ya sea personal o laboral. Exactamente, tal cual. Bueno, para continuar, cuéntanos un poco de cómo manejas la delgada línea entre ser tú misma y entrar en personaje. Bueno, normalmente cuando tú estás comenzando a adentrarte como en el mundo de actuación, a ti te enseñan mucho todo lo que es como la inteligencia emocional. O sea, como te enseñan mucho el lenguaje de las emociones y cómo manejar esa parte para que tú no cruces esa delgada línea entre lo que eres tú y lo que es el papel que tú estás interpretando, ¿no? Claro. Y bueno, es por medio de básicamente diferentes técnicas, o sea, es por medio de estudio. Sin embargo, hay muchísimas veces donde muchos actores, no sé si sabes, pero pasó con el actor del Guasón actual, claro. que hay muchas veces donde el actor se adentra tanto en el personaje que se olvida de esas técnicas o de lo importante que es saber discernir entre ser tú y ser lo que estás interpretando. Ciertamente. Ya cuando un personaje pues empieza a afectarte mentalmente, psicológicamente o algo, es porque ahí está pasando algo más que solo un personaje. Así es. Entonces hay que saber cómo discernir muy bien esa delgada línea entre ser tú y ser el personaje. Son cosas que se tienen que mantener completamente separadas. Claro. Recordemos que por la referencia que haces, estoy entendiendo que hablas de Joaquín Phoenix, Sí. el Guasón actual. Pero recordemos que el Guasón de Heath Ledger, podríamos decir que incluso hasta falleció a causa de eso. Sí, el personaje del Guasón lo deterioró tanto mentalmente que acabó por suicidarse. Si no me equivoco, él se lanzó de su departamento. Sí, tal cual. Entonces, como tú bien lo dices, hay que saber diferenciar entre lo que es el papel, un personaje, y lo que es ser tú mismo. Sí, exacto, porque muchas veces los actores pues comparan su propia vida con la que con lo que tienen que hacer o el papel que tienen que interpretar, y eso no se puede hacer porque cuando estás tú comparando la realidad que tú vives con algo ficticio, ahí es donde empiezan todos los choques mentales de ¿será que esto sea así? ¿Será que no? Claro, bueno, que eso no quita que sí pueda existir ciertas similitudes entre un personaje y el actor. Sí puede existir cierta similitud entre un personaje y el actor, por lo menos a mí me ha pasado que me ha tocado interpretar personajes que yo digo, wow, este personaje se parece mucho a mí. Claro. Sin embargo, y es hasta muchísimo más fácil hacer el papel porque tú dices, bueno, ok, le sabes llegar muchísimo más al fin de la cotidianidad de uno mismo le permite hacerlo mejor. Pero de igual manera, pues son técnicas que te hacen no unir esas dos cosas. De igual manera también todo depende de el tipo de papel que a ti te toque interpretar. Muy importante lo que dices, Alejandra. Y bueno, para cerrar el programa, tenemos una última pregunta para ti. Vale. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en la actuación, pero no lo hace por miedo al rechazo o a hacer el ridículo, a hacerlo mal, básicamente? Bueno, el consejo que yo le daría es que simplemente empiecen, que se atrevan a hacerlo, que con la pena es donde tú vas a saber realmente en qué eres bueno y en qué no. O sea, es literalmente lánzate al vacío. Y deja que tu cuerpo y tu mente pues pasen por eso que tú tanto deseas ir. Claro. Y que al final del camino tú no estás perdiendo nada. Si tú pasas pena, pues pasando pena ganas experiencia. Es la única manera en que tú tengas experiencia. Así es. Y pues si no es eso el caso, y lo intentas y lo lograste, pues ya lo lograste lo que querías. Entonces de cualquiera de las dos maneras no estás perdiendo, estás ganando, y todo depende de cómo tú lo veas. Entonces por eso yo simplemente no solamente con la actuación, sino con todo en general, yo siempre le digo a la gente que lo intente, o sea, que se lance al vacío, porque de cualquiera de las dos maneras, te vaya bien o te vaya mal, en una estás ganando experiencia y en otra estás logrando lo que
lo que tú tanto deseas. Exacto, muy cierto lo que dices. De cualquier forma, uno gana, por así decirlo. Exactamente. Y hay veces que no solo en las artes o en alguna profesión, sino en la vida, hay que aprender a dar el primer paso. Exactamente. Porque si no, nunca sabremos lo que podría pasar, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Incluso creo que esto se podría aplicar a lo que es socializar. Exacto. A veces tenemos miedo de conocer gente nueva, pero si nos damos el primer paso, pues hay veces que nadie lo va a dar. Sí, tal cual. Ahora, para darle un fin un poquito interesante a este programa, cuéntanos, ¿tú nos podrías contar un dato curioso acerca de la actuación, algo que tú conozcas? Bueno, mira, un dato curioso de la actuación es que normalmente la actuación no solamente, pues como todos saben, es decir, unos diálogos. Esto no es tan curioso, pero la gente que se mete a hacer actuación cuando lo estudia, pues lo sabe. Y esto solamente está enterada la gente que lo hace. Cuando tú estás haciendo actuación, a ti te empiezan a enseñar algo que se llama lenguaje corporal. Claro. Y los primeros días tú dices como que, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy haciendo? Si no tiene que ver absolutamente nada, y resulta que tiene que ver todo. A mí me pasó en las primeras clases de lenguaje corporal que me mandaban a moverme de una manera extraña y me mandaban a tirarme al piso y me mandaban a correr, y yo no entendía muchas veces por qué me mandaban a hacer eso si no era necesario. Claro. Resulta que al final del camino, pues tú tienes que aprender a entender tu cuerpo y a cómo se mueve tu cuerpo y cómo se expresa tu cuerpo. Entonces, pues, ese es un dato curioso que yo podría decir. Muy importantísimo saber eso. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Muchísimas gracias, Alejandra, por haber estado aquí con nosotros y compartir un poco de tu conocimiento sobre la actuación. Vale, muchas gracias a ti por invitarme. El placer es mío. Y bueno, hasta la próxima. Y no olviden sintonizar un nuevo episodio de El Murmullo del Arte. Hasta la próxima.